y a mí me dieron ganica de llorar. Yo, por ejemplo, tengo una amiga mía que se llama Lucía, tiene la carrera sacada y lleva 2 años parada. Taranta, cante minero, uno de los palos del flamenco que desde hace años ha adquirido gran popularidad por el festival que se celebra en Linares y que da también nombre al documental que retrata la actualidad de uno de los municipios más importantes de Andalucía, ejemplo de cómo pasar del éxito a la desesperanza por culpa de la desindustrialización. Linares es la ciudad media andaluza que más población ha perdido en los últimos 15 años, una ciudad con el índice de paro juvenil más alto de Europa, cuando ha sido uno de los principales centros industriales de Andalucía. Taranta, premiada en Avicine, en Albacete, en los festivales de Málaga y de Barcelona, acompaña a 4 jóvenes, 2 linarenses y 2 ingenieros chinos, en el momento en que la antigua fábrica Santana, que siempre ha sido un símbolo de la ciudad, reabre en un proceso de reindustrialización que los habitantes de este municipio viven entre la ilusión y la desconfianza. José Carlos de Isla, productor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Samuel, buenas noches. Además, tú eres el director de Taranta, de este documental que nos retrata, digamos, un poco el éxito y la caída de un municipio que lo tuvo absolutamente todo. Sí. Y que ocurrió 2 veces, ¿eh? Que no tenemos que olvidar que ya pasó también con la minería, las minas de plomo, sí, sí. Que era una de las ciudades más prósperas de España, donde... Bueno, el segundo Banco de España. El segundo Banco de España se abrió allí. Se abrió en Linares. Exactamente, hablaban de eso, que en la época de las minas estaba el Banco de España en Madrid y el segundo en Linares. 4 estaciones de tren. 6 estaciones, Era una barbaridad. Sí. Bueno, Samuel Nácar, que bueno, tú has nacido en Barcelona, pero eres de Albacete, sí. Te pilla más o menos cerca, porque es verdad que siempre se ha hablado de ese vínculo entre Albacete y Jaén, pero tú ya habías hecho un trabajo anterior, ¿no?, del que hablaremos posteriormente, quiero hablar con tus trabajos, en el que hablabas un poco de cómo se quedan esas comunidades que lo han tenido todo y de repente, por culpa del tema de la desindustrialización, ¿no?, porque desaparecen sus modos de vida, tienen que emigrar a las grandes ciudades y prácticamente desaparecen, ¿no? Bueno, creo que ese es uno de los grandes problemas a nivel de España de las ciudades medias, que con el proceso de desindustrialización, si no ha entrado la turistificación de la ciudad, han perdido muchos puestos de empleo, ¿no? Entonces, la juventud de esas ciudades medias tienen que emigrar porque no hay oportunidades. Y yo cuando llegué a Linares por primera vez, claro, a mí hubo una frase, porque hubo los disturbios del 2020 o 2019, que hubo unos disturbios, y la frase que a mí me marcó mucho es: tenemos tiempo, no tenemos trabajo. Ese era como el grito de la revolución, y a mí me pareció como muy bestia que todo un pueblo estuviera gritando eso, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre los índices de paro, cómo funcionaba la ciudad, qué es lo que había perdido, ¿no? Y eso que tú decías perdió casi 10.000 ciudadanos en solo 10 años, perdía. Y cuando ibas ahí, enseguida hablabas con los jóvenes y todos te decían: no, es que aquí no puedo tener la calidad de vida que espero, o aquí no voy a poder crear la vida que quiero, ¿no? Y la mayoría están viviendo para irse, ¿no? Sarao Films tenía claro que era un buen proyecto, ¿verdad, José Carlos? Lo vimos tal cual nos llegó. Ana Puentes, que es nuestra coproductora, que es su prima, hay que decirlo. Y habíamos trabajado antes en un proyecto anterior, de caballos y guitarras, dirigida por Pedro G. Romero. Ahí nos conocimos, y cuando Samuel le comenta a Ana: mira, estoy en Linares, le cuento un poco cuáles son sus sensaciones, aquí hay una historia que contar. Ella piensa en nosotros como Conexión Andaluza, porque evidentemente sí, claro, hace falta una productora aquí, y tal cual lo vimos, no dudamos ni un instante, nos sentamos y bueno, y aquí estamos ya terminando la película.
Sí, que ahora mismo está en proceso de montaje, creo, ¿no? A pocas semanas de terminar. Sí, está muy avanzada ya. Muy avanzada, muy bonita, Sí. creo que está funcionando muy bien y además es una película que hemos tenido la suerte de que ha estado bastante bendecida, ¿no? O sea, Todo el tiempo. todo el tiempo. Hemos sufrido en rodaje en algún momento, porque al final el documental depende de factores que no podemos controlar, pero ha estado bendecida y es algo que nos ha sorprendido el material que hemos llegado a sacar, ¿no? Porque en cierto sentido yo soy periodista y cuando veo la película digo, es que estamos en el pre-presente, todavía no estamos en las cabeceras de medios hablando de algo que dentro de muy pocos años vamos a estar escuchando todo el rato, ¿no? Que es este choque cultural, laboral entre la cultura del nuevo imperio reinante que va a ser China y la cultura laboral europea, los derechos sociales que tenemos aquí. Sí, porque vamos a contar, y se cuenta en el documental, que hay una empresa china que ahora mismo se ha introducido. No tiene nada que ver con aquellos años de superéxito de Santana Motor, porque la diferencia es que entonces se realizaba el coche entero allí, había muchísima empresa auxiliar que ayudaba a hacer el coche, ahora se ensambla, o sea, la diferencia es que ahora solo se ensambla. Ahora solo se ensambla. Y es como bienvenido Mr. Marshall, vinieron los chinos, pero vinieron 40 y... Nosotros tenemos muchas dudas todavía, porque es verdad que el proceso Santana es el icono de la ciudad, ¿no? Sí. Pero alrededor de Santana y de la fábrica que se está construyendo, se están construyendo otras fábricas. Hay más inversión china. Hay más inversión china de otras fábricas que creemos que sí que van a... O sea, venimos de donde venimos. Hay que entender de dónde viene Linares y cómo había sido abandonada por España, por la Junta, por todo el mundo, ¿no? Estaba ahí con una tasa de paro brutal y esta chispa de esperanza todavía... pues estamos cuestionándonos qué será, ¿no? Porque no podemos leer ni predecir cuánto van a aguantar los chinos ahí. Llevamos un año rodando, pero ya no podemos seguir rodando, o sea... Claro, no, y que la historia no es si va a tener futuro, ¿no? Claro, o sea, creo que la historia se va a quedar un poco abierto. Claro. La pena es que, vamos, yo la parte que he podido ver del documental, que todavía no está terminado, como podéis decir, que en la parte de los chavales españoles hay muchísima desesperanza, mucha. Ellos dicen, me quedo, a lo mejor con lo que viene nuevo tengo oportunidades y si no, ya lo he pasado. Porque hablábamos eso, Linares, es que, y se habla en el documental, es que tuvo el ajedrez, los mejores ajedrecistas del mundo iban al Hotel Aníbal, al campeonato internacional de ajedrez, ¿no? De Linares. Tenían los mejores comercios, o sea, Jaén, yo me acuerdo que siempre se decía, el gran es Linares. El único Corte Inglés que ha cerrado es el de Linares. El de Linares, claro que sí, ellos lo ponían de ejemplo, estaba el Zara, estaba el Pull&Bear, decían de todo, ¿no? Y aún así, pues no se acaban de creer la posibilidad de poder quedarse, ¿no? Claro, yo creo que, y esta era como la idea principal, ¿no? Es cómo es crecer y nacer en una ciudad que no tiene futuro, porque al final, cuando pensamos en los vínculos y cómo construimos la vida siendo jóvenes, muchas veces pensamos en esos vínculos que van a poder durar, pero si tú sabes que vas a tener que marcharte, la vida que estás construyendo aquí, ¿qué sentido tiene, ¿no? Y muchas veces creo que eso genera una frustración enorme, porque en cierto sentido ya tienes la pena de que vas a tener que irte, ¿no? Una cosa muy curiosa, y esa es una duda que tengo yo, ¿cómo conseguisteis que los dos ingenieros chinos quisieran participar en el documental? Asaltándolo, ¿no? Por la calle, ¿no? No, en realidad yo soy periodista y los reportajes son mucho más ligeros y sí que es verdad que la construcción de la confianza es algo que forma parte del oficio y entonces estuve comiendo con uno de ellos tomando el café durante casi 2 horas hablando, hasta que él me preguntó qué hacía yo y le dije una película sobre tu fábrica. Y me dijo, ¿y cómo no voy a salir yo? Digo, por supuesto que vas a salir. Hay que decir que Samuel es reportero en zonas de conflicto y tiene muchas tablas para eso. Es súper interesante, pero bueno, conseguido. Que hay veces aquí cuesta, con los nuestros, que salgan en la tele, no quiero cámaras, no cámaras. De hecho, para mí uno de los grandes éxitos de la película es conseguir que haya chinos. Que haya, o sea, eso ha sido increíble, además era un grupo bastante más amplio y solo 2 han accedido. Claro. Bueno, y que cuente las diferencias que es... Mira, esa escena es muy curiosa cuando ve cuánto libran los españoles durante el mes y cuántos días trabajan en China, que dices, no, eso no es posible, 26 días los chinos. Sí. No, y además, de hecho, cuando los pillamos para entrevistarlos y para grabarlos, era el único día libre que tenían desde hacía 2 meses, ellos trabajan todos los días.
de lunes a domingo, de 8 a 8, trabajan todos los días. Y era el único día que tenían libre porque no les dejaban trabajar en la fábrica porque había una fiesta pre-inauguración, con lo cual no podían estar ahí. No podían trabajar. Entonces era el único día libre que tuvieron y coincidió que estábamos y demás. Y eso a mí me sorprendió mucho, claro. Ellos en realidad trabajan todos los días, de 8 a 8. Y además no entienden, que en su cabeza no cabe que nosotros tengamos otra cultura Vida, al respecto, ¿no? que tengamos Claro. vida. No entienden ver a las madres con los hijos por el paseo de Linarejo al atardecer jugando, no Claro, les cabe en la cabeza, y les choca muchísimo. Y que hablemos tanto, ¿no? Ellos decían, también. hablan mucho. No, pero yo ¿De qué hablarán? Dice. Cuando hablan de la infancia, a mí me sorprende la infancia. Dicen, qué bien viven los niños aquí, ¿no? Y por eso juegan también al fútbol, porque están todo el día jugando al fútbol. Y yo en plan, wow, qué infancia, ¿no? Es como... Bueno, Samuel, World Press Photo 2025, por una serie de fotografías que hiciste a las personas encarceladas, torturadas en el régimen de Al-Assad en Siria. Sí, bueno, obviamente fue un proceso durísimo de... Eso sí que es duro, ¿eh? De ver y de vivir. Es duro, pero para mí es una reconciliación muy grande, porque al final no es tan lejano a una historia muy presente en nuestro país. De hecho, mis bisabuelos también fueron encarcelados durante el franquismo, y en cierto sentido hay como una especie de justicia poética de que yo pueda contar esta historia de supervivientes de una prisión política de Al-Assad, y yo creo que eso hizo que empatizara también y entendiera también el trauma que genera ese proceso, ¿no? De estar ahí metidos durante 7 años, torturados y además la mayoría sin ningún tipo de cargo, porque era pues gente que les habían pillado con el cinturón, que la policía no sé qué, y los torturaban hasta que tenían que confesar que eran grupos terroristas o antirrégimen o demás, pero no era real, ¿no? Y se han pasado ahí muchos años que por suerte cayó Al-Assad y conseguimos que retratarlos, ¿no? Y ahora están vivos, están bien, muchos han encontrado trabajo, con algunos mantenemos el contacto y da mucho placer saber que la vida sigue, ¿no? Después Bueno, de tú eres fotoperiodista y además de prestigio, que has publicado en New York Times, has trabajado con National Geographic en el documental Ulises, ¿no? Qué bien. Y además, digamos, mucho de tu trabajo ha estado basado en el problema, las migraciones. No el problema de las migraciones, sino lo que tienen los pobres que migran, ¿no? Claro. Que es un problema. Además, estuviste en Lesbos también, ¿no? Con el tema de refugiados. Empecé allí y desde entonces hice casi 10 años siguiendo las rutas europeas, porque considero que como europeo tenemos una responsabilidad muy grande respecto a cómo planteamos las fronteras, y saber que nuestras fronteras pues matan es algo que creo que hay que seguir contando, ¿no? O sea, que una de las mayores fosas comunes del mundo sea el mar Mediterráneo. Yo, que en cierto sentido nací en Barcelona y me he criado al lado del Mediterráneo, me da mucho pánico, ¿no? Que podamos permitir que haya tanta gente falleciendo porque no hay ningún tipo de vía segura o porque no hay otra forma de migrar a otros países, ¿no? Todos estos trabajos que son complicados, duros, porque además te enfrentas a realidades tan terribles, ¿no? Realidades humanas tan terribles. ¿A ti cuál es, digamos, la que más te ha dolido? Doler, me refiero. Hace poco empezamos a trabajar en Senegal, y en vez de trabajar la migración o la gente que migraba, empezamos a trabajar las ciudades los espacios de origen y el duelo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más me ha impactado es la incapacidad que tiene el ser humano para hacer el duelo si no ve el cuerpo, si no ve el proceso, ¿no? Y entonces ves como la gente se queda sin energía vital dentro, porque ¿cuánto tiempo esperas para asumir que la persona, o que tu hijo, que tu hermano que ha migrado y que ha desaparecido, ha muerto, ha fallecido? ¿Cuánto podemos, ¿no? Entonces ves a las madres que obviamente nunca van a dar por muerto a su hijo hasta que no vean el cuerpo, pero eso pueden ser 10 años de espera o nunca. O nunca, qué dolor, ¿no? Y yo creo que el duelo es una de las cosas que más me... De hecho, con los presos de Sednaya pasó parecido. Muchas familias no sabían que su hijo estaba preso o si estaba vivo. Y claro, yo me acuerdo de ver a una de las madres que de repente sus 2 hijos habían aparecido y ella creía que estaban muertos, y esa señora tenía un chute de felicidad con una sonrisa tremenda, porque
llevaba a lo mejor 5 años creyendo que sus hijos habían muerto y no sabían dónde estaban, ¿no? Es una realidad tan terrible y tú has estado ahí en primera fila, ¿no? Primera persona. Bueno, es un tema más amable que le quiero preguntar a José Carlos, porque es de Antonio el Bailarín, que es después de esto ya su podemos documental terminar. que sigue los festivales y sigue cosechando éxito. Está teniendo Sí. una trayectoria fantástica, ¿eh? Sí. No nos lo esperamos, la verdad, porque veníamos de Marisol, ¿no? de haber llegado a la nominación al Goya, y Antonio nos ha dado muchísimas alegrías, ¿no? Y de hecho todavía sigue, o sea, la semana pasada se proyectó en Montilla, esta semana se proyecta en Cartagena. Los documentales tienen eso, ¿no? No pelean en salas así de golpe, porque no podemos pelear contra las películas de Hollywood y a taquilla contra la ficción, pero sí tienen una vida de proyecciones culturales que puede durar años, ¿no? Y bueno, y estamos ahora mismo en ese momento, ¿no? Que siempre se proyecta cada semana, hay un sitio de España donde se está proyectando Antonio. Bueno, en Montilla fue un éxito. Sí, tú fuiste. Yo fui a verlo. También habéis estado en Montilla. Claro, no, fuimos sé, a ver- yo con fui a verlo. Manolo, has conocido a Manolo Bellido. Claro, Hombre, Conocido a Manolo Bellido, claro. faltaría más, ¿no? Estuvimos ahí en Montilla Sí, sí, viendo, sí, sí. viendo la película y Sí, en la porque Peña estuvisteis Flamenca. cuando, además hace un par de semanas, una cosa así, o la semana pasada. Hace 2 incluso. semanas. Hace 2 semanas, pero Sí, maravilloso. sí, sí. Y la acogida fue... Sí, porque hubo, ¿cómo era? Flamenco y cine, ¿no? Sí, Hubo un sí. El sí, festival, un certamen. festival de en la flamenco Peña y Flamenca de allí de cine. Montilla. Fenomenal. A ver si también se despierta un poco, digamos, en este caso, vamos a decirlo, al Ayuntamiento de Sevilla, y a lo mejor a Antonio el Bailarín, pues se le puede dedicar algo más, ¿no? Ojalá. Que lo que tiene, ¿no? Porque ahora mismo en Sevilla lo que tiene es el centro de danza, El ¿no? conservatorio y una calle en el centro, una calle así pequeñita. Y sí, lo decía Antonio Canales en el documental, ¿no? Que Sí. Antonio se merece no una calle, una avenida, ¿no? Una avenida, unos premios, un museo, o sea, es una figura tan grande y que tenemos tan olvidada que se merece que hagamos algo por él, ¿no? Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, ya lo demás está en manos de otros. En Sevilla porque hay gente muy, muy importante y hay que repartir más. Pues seguro que en Albacete hubieran tenido uno y ya tenía el nombre de la avenida principal. Bueno. ¿A que sí, Samuel? No lo sé, porque a veces ser profeta en tu tierra es más complicado de lo que... Pero seguro que a ti te quieren en tu tierra y seguro. Bueno, pues Samuel, José Carlos, muchísimas gracias. Súper interesante Taranta, no se lo pierdan porque además aquí en Andalucía es un tema tan nuestro, todo lo que ha pasado en Linares, todo lo que se ha vivido en Linares. Así que os deseo muchísimos éxitos y que ese documental vea la luz, supongo que para otoño, un poquito antes, septiembre. No sabemos, Depende ya veremos. del estreno. Claro, depende, estamos deshojando a Margarita, a ver dónde ¿Dónde encaja? a qué festival un gran festival. A lo mejor hay opositamos. un festival de esos de septiembre. De momento estamos felices con los premios que hemos sí, recibido, ¿no? entonces Hemos vamos muy participado en 4 Work in Progress y hemos ganado los 4. O sea, Los 4, mejor sí. imposible. Pues entonces me ha faltado uno, porque he dicho Avicine, Málaga, Barcelona Y y bien. Cinebi, 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 el muy de- bien. de- Bilbao. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros, siempre.